Los conflictos globales no son episodios aislados ni eventos pasajeros, son expresiones visibles de tensiones estructurales profundas que moldean la geopolítica, reconfiguran la economía global y alteran de manera directa el acceso a dos pilares fundamentales de cualquier sociedad moderna: los alimentos y la energía. En un escenario internacional actual, comprender cómo y por qué los conflictos afectan estos sectores es esencial para entender la inflación, los mercados financieros y las decisiones estratégicas de gobiernos, empresas e inversores. En un mundo interconectado, donde las cadenas de suministro atraviesan continentes y los mercados reaccionan en tiempo real, una guerra regional puede tener efectos globales. La energía y los alimentos, por su carácter estratégico, son especialmente sensibles a la inestabilidad. Cuando se ven afectados, el impacto no se limita a los países directamente involucrados, sino que se propaga a través de precios más altos, escasez, volatilidad financiera y tensiones sociales. Este análisis se propone explicar por qué ocurre esto, qué actores están involucrados y cuáles son los escenarios más probables a mediano y largo plazo. A lo largo de este recorrido, examinaremos cómo los principales conflictos contemporáneos están alterando la producción, el transporte y la distribución de alimentos y energía. Analizaremos las causas profundas de estas disrupciones, su relevancia estratégica y las consecuencias económicas que ya se están manifestando. Al final, el oyente contará con una visión clara y estructurada de un fenómeno que condiciona el presente y definirá el futuro de la economía global. La relación entre conflicto y recursos estratégicos no es nueva. Desde la antigüedad, el control de tierras fértiles, rutas comerciales y fuentes de energía ha sido un motor central de disputas entre estados. En el siglo XX, el petróleo se convirtió en el recurso geopolítico por excelencia, como lo demostraron las crisis energéticas de los años 70. En el siglo XXI, aunque la matriz energética se diversifica y la tecnología avanza, la lógica subyacente permanece. Quien controla recursos críticos tiene poder económico y político. En la actualidad, varios conflictos y tensiones concentran la atención internacional. La guerra en Europa del Este, las tensiones en Medio Oriente, la rivalidad estratégica en Asia-Pacífico y la inestabilidad en regiones productoras de alimentos en África y América Latina son ejemplos claros. Cada uno de estos escenarios involucra actores con intereses divergentes, pero todos comparten un elemento común: afectan directamente flujos esenciales de energía y alimentos. Europa del Este, por ejemplo, es una región clave para la producción y exportación de cereales y fertilizantes. Al mismo tiempo, es un corredor energético fundamental. Los conflictos en esta zona han reducido la oferta de trigo, maíz y aceites vegetales, además de alterar el suministro de gas y petróleo. Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Banco Mundial han señalado que estas disrupciones contribuyen de forma significativa al aumento de los precios globales de los alimentos, afectando especialmente a los países importadores netos. En Medio Oriente la situación es igualmente crítica. La región concentra una parte sustancial de las reservas mundiales de petróleo y gas. Cualquier escalada de tensiones en puntos estratégicos como el Golfo Pérsico o rutas marítimas clave genera inmediatamente expectativas de escasez y provoca reacciones en los mercados. Analistas del International Energy Agency y del Center for Strategic and International Studies destacan que, incluso sin interrupciones físicas, la percepción de riesgo es suficiente para elevar los precios. Asia-Pacífico introduce otra dimensión. Aunque no es un gran productor de alimentos básicos a escala global, la región es central para la manufactura y el comercio. Conflictos o bloqueos en rutas marítimas estratégicas afectan el transporte de energía y alimentos, aumentando costos logísticos y presionando precios. Además, la creciente competencia entre grandes potencias añade un componente de incertidumbre estructural que se refleja en las decisiones de inversión. La geografía juega un papel determinante en este contexto. Estrechos marítimos, corredores terrestres y zonas productivas concentran vulnerabilidades. El Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez o el Mar Negro son ejemplos de puntos donde un incidente puede tener repercusiones globales. Autores como Robert Kaplan han subrayado cómo la geografía, lejos de perder relevancia, vuelve a ser un factor central en la política internacional contemporánea. Los intereses estratégicos de los actores involucrados suelen ir más allá del conflicto inmediato.
Controlar o influir sobre la producción y distribución de energía y alimentos permite ejercer presión económica sobre adversarios y ganar margen de maniobra diplomática. Este uso de recursos como instrumentos de poder es ampliamente documentado por analistas europeos del European Council on Foreign Relations y por centros de pensamiento estadounidenses como Brookings Institution. Hasta aquí, el panorama deja claro que los conflictos globales afectan directamente sectores críticos. Sin embargo, la pregunta más relevante es cómo estas dinámicas se traducen en impactos concretos sobre la economía global, la inflación y los mercados financieros. Ese es el punto donde el análisis se vuelve especialmente relevante para quienes buscan comprender el mundo más allá de los titulares. Y es precisamente hacia allá donde se dirige la siguiente parte de este análisis, donde exploraremos consecuencias, escenarios y probabilidades con mayor profundidad. Si los conflictos son el detonante, sus efectos económicos son la onda expansiva. En la segunda parte, analizaremos cómo las disrupciones en alimentos y energía se transforman en inflación persistente, cambios en flujos de inversión y una mayor volatilidad en los mercados financieros. Un análisis esencial para interpretar el presente y anticipar el futuro en un entorno internacional cada vez más complejo. La transmisión de los conflictos globales hacia la economía real ocurre a través de varios canales, pero los más visibles son los precios de la energía y los alimentos. Estos dos componentes tienen un peso significativo en los índices de inflación de prácticamente todos los países. Cuando sus precios aumentan de forma sostenida, el impacto se siente en el costo de vida, en la política monetaria y en la estabilidad social. En el corto plazo, los mercados reaccionan con rapidez. Un anuncio de escalada militar, sanciones económicas o interrupciones logísticas suele generar aumentos inmediatos en los precios del petróleo, el gas y ciertos alimentos básicos. Esta reacción no siempre responde a una escasez real, sino a expectativas. Como señalan economistas del Fondo Monetario Internacional, las expectativas inflacionarias juegan un papel central en la dinámica de precios y los conflictos tienden a desanclarlas. La inflación derivada de estos shocks plantea dilemas complejos para los bancos centrales. Subir tasas de interés para contener precios puede enfriar la economía y afectar el crecimiento. No hacerlo puede erosionar el poder adquisitivo y la credibilidad institucional. Este equilibrio delicado ha sido ampliamente analizado por autores como Mohamed El-Erian, quien advierte que el mundo enfrenta un entorno de inflación más estructuralmente elevada debido a factores geopolíticos y no solo monetarios. En el mediano plazo, las inversiones se reconfiguran. Empresas energéticas y agrícolas pueden beneficiarse de precios más altos, atrayendo capital. Sin embargo, otros sectores intensivos en energía o dependientes de insumos alimentarios enfrentan mayores costos y márgenes reducidos. Esta redistribución de capital no es neutral y genera ganadores y perdedores, tanto a nivel corporativo como entre países. Los mercados financieros reflejan esta fragmentación. Las bolsas muestran mayor volatilidad, especialmente en periodos de tensión geopolítica. Las materias primas se convierten en activos estratégicos, mientras que monedas de países importadores de energía y alimentos tienden a depreciarse. Al mismo tiempo, activos considerados refugio, como ciertos bonos soberanos o el oro, recuperan protagonismo. Informes del Bank for International Settlements destacan que esta dinámica aumenta la complejidad del sistema financiero global. En el largo plazo, los escenarios dependen de la evolución de los conflictos y de la capacidad de adaptación del sistema internacional. Un escenario relativamente optimista contempla una diversificación de fuentes energéticas, inversiones en energías renovables y una mayor resiliencia de las cadenas alimentarias. Este camino, sin embargo, requiere estabilidad política, cooperación internacional y tiempo. Un escenario más probable, según muchos analistas europeos del German Council on Foreign Relations y estadounidenses del Atlantic Council, es uno de fragmentación persistente. En este contexto, los países priorizan la seguridad de suministro sobre la eficiencia económica. Esto implica mayores costos estructurales, inflación más alta y un crecimiento global más moderado. Los conflictos no desaparecen, sino que se convierten en un telón de fondo permanente. Existe también un escenario de deterioro donde múltiples conflictos se intensifican simultáneamente. En ese caso, el impacto sobre alimentos y energía podría desencadenar crisis humanitarias, inestabilidad política y una recesión global.
Aunque este escenario tiene menor probabilidad, sus consecuencias serían tan severas que no pueden ser ignorados en análisis estratégicos serios. Desde una perspectiva geopolítica, los alimentos y la energía se consolidan como instrumentos de poder. Países capaces de garantizar su autosuficiencia o de influir en mercados clave ganan margen de maniobra y no pudieron demostrar su arraigo en el país. Esta asimetría redefine alianzas, estrategias de inversión y prioridades de política pública. La reflexión final es clara. Los conflictos globales no solo se libran en campos de batalla, sino también en mercados, rutas comerciales y decisiones de inversión. Su impacto sobre alimentos y energía conecta directamente la geopolítica con la economía cotidiana de millones de personas. Comprender esta conexión es esencial para interpretar la inflación, anticipar movimientos de mercado y evaluar riesgos de largo plazo. En un entorno donde la información es abundante, pero el análisis profundo escasea, dedicar tiempo a comprender estas dinámicas se convierte en una ventaja estratégica. Profundizar en estos temas permite ir más allá de la reacción inmediata y desarrollar una visión estructural del mundo. Es en ese espacio donde el análisis riguroso y la perspectiva de largo plazo se encuentran, donde se construye una comprensión más sólida del escenario internacional y de sus implicaciones económicas.